Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Bismar Carvajal. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas del curso Diseño de Proyectos de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a tocar dos temas principales, que es el referente al diseño de investigación y el correspondiente a metodología de la investigación. En cuanto al diseño de investigación, vamos a responder dos preguntas, las cuales son: ¿qué implica realizar un diseño de investigación? Y ¿cómo se clasifican los tipos de diseño existentes? ¿Qué implica realizar un diseño de investigación? Entonces, lo que se busca al realizar un diseño de investigación es definir el plan o la estrategia que se va a utilizar durante todo el proyecto de investigación. Esto con el fin de recolectar la información más importante para dar la respuesta al problema de investigación que se está atacando o que se está investigando, estudiando. Este plan de investigación es, podemos decir que es como el que conecta las etapas conceptuales de la investigación con las etapas operativas. ¿Cuáles son las etapas conceptuales? Está el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y la definición de las hipótesis. Y las etapas operativas corresponden a la recolección y análisis de la información y el informe de resultados. También podemos decir que el planteamiento del problema, los alcances de investigación definidos y la formulación y tipo de hipótesis, dependiendo de estas observaciones, de estos problemas, del alcance que se le da a la investigación y de las hipótesis que se definen, pues es que se define o se determina cuál es el mejor diseño o tipo de diseño que se debe utilizar durante la investigación. ¿Qué objetivos se buscan o se tienen al realizar el diseño de la investigación? Entonces, el primer objetivo es que este diseño nos permita dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación eh, que se definieron al comenzar la investigación. También se busca que este diseño apoye el cumplimiento de los objetivos que se definieron inicialmente para el estudio. Y sobre todo, que este diseño nos permita someter a prueba cada una de las hipótesis para al final poder decir si se rechaza o se acepta la hipótesis. Los pasos que se van a seguir para el diseño de la hipótesis corresponden a, primero, definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación. Podría ser experimental, no experimental o múltiple. Y esto, como decíamos, corresponde o depende del, de- del planteamiento del problema, de la hipótesis que se defina, ¿sí? Dependiendo de esto se define cuál es el tipo de diseño más apropiado para ello. El segundo es precisar el diseño específico, ¿sí? Es decir, en esta parte lo que se tiene en cuenta es que los instrumentos eh, que se seleccionen o se diseñen o se creen para recolectar los datos se adapten completamente al diseño que se está definiendo. Y el tercer
paso es que este diseño permita al finalizar justificar por qué se eligió y por qué se puede aplicar totalmente a la investigación desarrollada. Dependiendo de los enfoques que se tienen, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, entonces este diseño debe cumplir ciertas características. En el cuantitativo, el diseño debe ser estructurado, debe ser predeterminado, es decir, que debe estar ya finalizado antes de comenzar la recolección de los datos y se debe implementar al pie de la letra. Tal cual se diseña, así se debe ejecutar. Su objetivo principal es pues, poner a prueba las hipótesis ya en un ambiente real. Se aceptan o no, para decir si se aceptan o se rechazan las hipótesis. En cuanto al enfoque cualitativo, el diseño debe ser abierto, flexible, debe estar construida, se puede construir o ir refinando durante el trabajo en campo, mientras se está realizando el estudio, por lo tanto es un diseño que es emergente y se puede ir implantando de acuerdo a lo que el investigador encuentre en el contexto o las circunstancias que encuentre en su investigación. La segunda pregunta que vamos a responder es ¿cómo se clasifican los tipos de diseños? Entonces, los tipos de diseño Ok, entonces los tipos de diseño los podemos clasificar en tres, en diseños experimentales, diseños no experimentales y diseños múltiples. El primer tipo, que es el diseño experimental, básicamente es ejecutar una acción o un ajuste sobre una variable independiente, un cambio, una manipulación, y se observa el resultado o el efecto que tiene sobre la variable dependiente. Ok, entonces como vemos en la gráfica hay una acción sobre la variable independiente y esa provoca un resultado sobre la variable dependiente. Dentro de los diseños experimentales podemos encontrar tres subtipos que son los diseños pre-experimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Entonces, los pre-experimentos son aquellos donde el investigador tiene un grado mínimo de control sobre las variables que se están estudiando. Entonces, este experimento, pues básicamente los pre-experimentos son útiles para tener un primer acercamiento al problema de investigación. Entonces, en ellos podemos observar que hay eh, un grupo al cual se va a someter a un tratamiento o a una variación. Se aplica este tratamiento al grupo y al final se observa qué provocó o la medición que dio este tratamiento sobre el grupo. También podemos hablar de dos tiempos, que es un primer tiempo se hace una medición antes de aplicar el tratamiento al grupo, se aplica el tratamiento al grupo y posteriormente se toma nuevamente una medición y se comparan estos dos datos para saber cuáles son los cambios que ha producido el tratamiento aplicado al grupo. En los cuasi experimentos, estos se utilizan más para en grupos intactos. eh, También se manipulan deliberadamente al menos una o varias variables independientes para observar su efecto sobre una o varias de las variables dependientes.
eh, son un poco diferentes a los experimentos puros, ya que el grado de seguridad pues es menor que en los experimentos puros. Los sujetos no se asignan al azar, se toman los grupos tal cual se encuentran en la realidad. En el tercer tipo tenemos los experimentos puros, en el cual pues hay una manipulación de parte del investigador sobre las variables independientes. Se observan las mediciones que producen estas variaciones de las variables independientes sobre las variables dependientes, y hay algo muy importante que es validar el control, verificar el control y la validez del experimento dentro de estos experimentos. Se pueden utilizar dos o más grupos y los participantes son asignados a los grupos al azar o son emparejados por edades, por de disposición geográfica, etc. Entonces aquí pues lo que se hace es tomar, por ejemplo, si tomáramos dos grupos para el experimento, a uno de ellos se le aplica el tratamiento, al otro no se le aplicaría. Al final se mide lo que sucede en ambos grupos y se comparan los resultados. El segundo tipo son los diseños no experimentales. En estos diseños pues se observan son fenómenos, situaciones ya existentes en su contexto natural, es decir, no hay una manipulación o una intervención del investigador, simplemente se analizan ya eventos o sucesos que ya están sucediendo o sucedieron. eh, y podemos encontrar pues varios subtipos. Entonces, tenemos en los tipos no experimentales, tenemos el transeccional o transversal y los longitudinales o evolutivos. Los transeccionales o transversales, su característica principal es que se recolectan datos en un único momento, o sea, se toman los datos y esos son los que se analizan. Básicamente es como si se tomara una foto de un suceso específico o del suceso que se quiere investigar. Y su propósito es describir pues, las variables y analizar las incidencias e interrelaciones que se encuentran en dichos sucesos. Dentro de este transaccional o transversales tenemos tres tipos que son los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales causales. Los exploratorios buscan conocer una o más variables, una comunidad, un contexto o un evento o una situación específica. Los descriptivos, pues básicamente como su palabra lo indica, pues la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o un conjunto de variables en una población. Como en esta parte pues se tomarían datos descriptivos como son género, edad, estado civil, nivel educativo, etc. Los correlacionales causales describen las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables, pero ya mirándolos desde un punto de vista de las relaciones que existen entre ellas y la causa-efecto que se provocan sobre ellas, ¿sí? Los tipos longitudinales o evolutivos. Tenemos tres tipos. El diseño de tendencia, el diseño de análisis evolutivo de grupos y el diseño de panel. El diseño de tendencia, en este se analizan los cambios durante o con el paso del tiempo. Estos cambios se analizan en categorías, conceptos, variables o en relaciones de alguna población en general. Su característica principal o distintiva es que la atención se centra en la población o en el universo. Los diseños de análisis evolutivos de grupos, pues como su nombre lo indica, pues se examinan son grupos o subgrupos y se verifican los cambios que se producen en el tiempo en esos subgrupos o poblaciones
o grupos específicos. Su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad, la época o la región geográfica. En los diseños panel es similar a dos clases de diseños de vistas anteriores, en lo que los mismos casos o participantes son medios o observados en todos los tiempos o momentos. Por ejemplo, uso de un dispositivo de rastreo para observar la conducta de ciertos grupos de animales. Entonces, se van tomando mediciones en diferentes espacios de tiempo y se van analizando esta información. El tercer grupo es el múltiple, es una misma investigación, pues pueden incluirse dos o más diseños de distintos tipos. Podrían ser experimentales o no experimentales. El segundo aspecto que vamos a observar es correspondiente a la metodología de la investigación. Ok, entonces en cuanto a la metodología de investigación vamos a mirar lo que es un experimento. Entonces, según lo define Hernández 2014, un experimento es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una o más variables independientes, lo que se considera la causa del experimento, para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes, o sea, los efectos que se producen al realizar estos cambios en la variable independiente. Entonces, ¿qué se hace? Se manipula la variable independiente, se hace variable, se le asignan diferentes valores y la variable dependiente se mide para ver el efecto que tuvo la manipulación de la variable sobre la variable independiente. Explique de qué se tratan los tres requisitos de un experimento puro. Entonces, un experimento puro tiene tres requisitos. El primero es que se manipula intencionalmente una o más variables independientes. Esta manipulación realiza ciertas causas que provocan que definen una relación entre las variables. Se observa ese efecto, el efecto que se provocó con la manipulación de las variables independientes sobre las variables dependientes. Cada una de las variables independientes deben ser definidas operacionalmente antes de comenzar el experimento, es decir, que el concepto teórico de cada una de las variables se debe convertir a un estímulo del experimento. El segundo el segundo requisito es medir la variable dependiente para determinar qué efecto tuvo la manipulación que se hizo sobre la variable independiente. Observar el efecto mediante diferentes mediciones. Estas mediciones pues, deben ser adecuadas, válidas y confiables. El tercer requisito corresponde al el control o la validez interna de la situación experimental. ¿Qué se busca en este tercer requisito? Se busca determinar que los cambios en la variable dependiente se provoquen únicamente por los cambios en la variable independiente. O también determinar, o sea, que no haya otra causa externa que esté provocando los cambios en las variables dependientes. O otra que se busca es determinar exactamente que los cambios en las variables independientes pues no provocan ningún tipo de cambio en las variables dependientes. ¿Qué pasos se deben tener en cuenta en un experimento? Entonces, en un experimento podemos observar 9 pasos. El primer paso corresponde a la decisión de cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. La idea aquí es solamente seleccionar variables que realmente sean necesarias. El segundo paso corresponde a elegir los niveles o las modalidades de manipulación de las variables independientes
y estos pues traducirlos en los tratamientos experimentales, qué se va a hacer, cómo se van a manipular y qué es lo que se quiere medir. El tercer paso es desarrollar el instrumento o los instrumentos para medir las variables dependientes. Aquí serían crearlos o seleccionar estos instrumentos para realizar, digamos, levantar la información que se quiere levantar en la investigación. El cuarto paso corresponde a la muestra de casos. En este caso, o aquí se busca es seleccionar la muestra adecuada, que pueden ser casos, personas, de acuerdo al tipo o al perfil que nos interesa en la investigación. El quinto paso es ya definido esto de la muestra de casos o personas que se van a utilizar, eh, es reclutar, si son individuos, hacerle el reclutamiento correspondiente, como es ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, hacer que ellos eh, se apersonen y quieran participar en el experimento. El sexto paso es seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestra hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación, que ya habíamos visto pues que de acuerdo a las hipótesis, los objetivos y las preguntas de investigación es que se selecciona el diseño que se va a utilizar, el que mejor se adecue. El séptimo paso ya tiene que ver con planear cómo es que se van a manejar los casos que se definieron o los participantes. Cuando son personas, pues la idea es elaborar una ruta crítica sobre la cual sobre la que se van a hacer desde que se llega al lugar del experimento hasta que se retira. Es un plan ya bien definido y su ejecución. En el paso octavo, pues ya pasamos a lo que es el experimento totalmente, el experimento ya dicho, emparejar, asignar las personas a los grupos, bien sea emparejándolos por alguna característica o asignándolos al azar de acuerdo al experimento que se está haciendo. Por ejemplo, si es un experimento puro, pues se puede emparejar o se pueden asignar al azar. Si es un cuasi experimento, se deben analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos que se quieren utilizar para poder hacer esta distribución o este emparejamiento. Y el paso noveno, pues ya es aplicar como tal la prueba, realizar los tratamientos y las pospruebas, es decir, aplicar la prueba, manipular las variables si es el caso y tomar las medidas correspondientes para el experimento. Bueno, este era lo que les quería el día de hoy presentar. Espero que sea de gran ayuda para cada uno.